La información en el siglo XXI es total. Textos, imágenes, sonidos, redes. Necesitamos entender lo que está pasando. Descubre por qué Radio 5 es más Radio 5. 100% información. Radio 5 Información. Cartagena. Como decimos, nos acompañan en este tiempo de tertulia Gregorio Mármol, delegado de La Verdad en Cartagena, Andrés Torres, delegado de La Opinión en Cartagena, y el director de Cartagena de hoy, Carlos Sillán. A los tres, muy buenos días y bienvenidos de nuevo. Buenos días, Hola, gracias. buenos días. La actualidad manda. El Fútbol Club Cartagena ha elegido presidente ejecutivo. Se presenta esta tarde, como hemos dicho en el informativo, Francisco de Paula. ¿Algún comentario? ¿Lo conocéis? ¿A qué responde? No tengo ni idea. Carlos. O sea, no tengo ni idea de quién es Francisco de Paula. Lo que ocurre es que lo único que veo en esta situación es que la clave está en que si Paco Gómez dejaba o no dejaba de actuar sobre el Cartagena. En este caso creo que es la misma situación que había hasta ahora con una persona que es la que funciona en Cartagena, pero Paco Gómez sigue moviendo los hilos. La opción de Pedro Cordero sí la veía un poco más como el accionista que está para recoger o perder beneficios, pero son otras personas las que gestionan su empresa. Quizá el nombre de Quique Pina en esta región asusta, porque yo esta situación también la vi parecida en Murcia, cuando se hablaba lo de Quique Pina poder entrar a Real Murcia. En cambio, Quique Pina, en este caso quiero diferenciar a Quique Pina y Pedro Cordero, creo que deportivamente han demostrado su valía en diferentes equipos y tampoco hay que ser tan reacios. Pero en este caso simplemente que Paco Gómez quiere seguir la situación que está, en mi conclusión, punto. Sí, efectivamente. Bueno, esto no es ni más ni menos que otra nueva maniobra de estas extrañísimas que hace el dueño y accionista principal del Cartagena, o accionista único. Y es que después de negociar con Quique Pina, que, bueno, dices, Carlos, que asusta un poco su nombre, ¿no? Pero también está ligado al mundo del fútbol, es un hombre de éxito, es propietario del Granada, donde gestiona equipos de segunda B o de segunda, pues suele conseguir algunos éxitos. Por ejemplo, el caso del Cádiz, que estuvo a punto de ascender, pero luego está el factor suerte, evidentemente, pero bueno, por lo menos es garantía de que metan los equipos en los playoffs. Y la familia Cordero, los hermanos sí, que están. Y en este caso Pedro Cordero, que sería el gestor de lo que es el Fútbol Club Cartagena, y es un antiguo futbolista, una persona que conoce la casa, que conoce el fútbol, que además conoce a los futbolistas. Bueno, en este caso sorprende un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo el designado presidente o gestor del Cartagena es un empleado de Mariano Sánchez, por cierto, del capitán del Cartagena. Es una persona que ahora tendrán que aclarar, porque este hombre pues llevaba la gestión de los campos de fútbol de la Manga Club. Lo fichó Mariano Sánchez para su proyecto de Pinatar Arena, que es una serie de campos de fútbol, de instalaciones futbolísticas para traer equipos fundamentalmente extranjeros, hacer la pretemporada. Por ejemplo, este año, ahora en los próximos días llegará el Valladolid de Juan Ignacio Martínez, antiguo entrenador del Cartagena. Va a estar también el Elche. Y el nuevo presidente del Cartagena es el director general de las instalaciones de Mariano Sánchez, y a su vez va a ser nombrado presidente del Cartagena. Con lo cual, bueno, pues es Paco Gómez quien va a estar detrás de todo esto. Y pues me imagino que a lo largo del año, pues bueno, nos dará muchísimas noticias, ¿no? Porque claro, será capaz de destituir a un entrenador en la última jornada de liga, o de decir que son unos mercenarios los futbolistas cuando no enganchen buenos resultados en 2 partidos consecutivos, en fin. Más de lo mismo. Andrés. Bueno, a mí me gusta la apuesta, sobre todo porque es un chico joven y me gusta sobre todo por eso. Tiene 31 años. Yo no lo conozco tampoco personalmente. Mi compañero Diego Sánchez de Deportes de La Opinión de Cartagena me ha hablado bien de él, que ha hecho al parecer una buena labor en Pinatar Arena. Y a mí me gusta eso, la juventud que tiene y sangre nueva. Yo respecto a lo que decía Carlos, yo creo que Paco Gómez, si se va del Cartagena, se va entero. O sea, él va a manejar los hilos siempre en el Cartagena, mientras siga en el Cartagena. Sea Chencho Martínez, sea Pedro Cordero o sea ahora Fran de Paula. Hay una cuestión también importante en este asunto, y es que, por ejemplo, toda la gestión que llevaba con Pedro Cordero, en definitiva también con la empresa futbolística de Enrique Pina, es que Paco Gómez lo primero es que tenía que apartarse totalmente del fútbol. Esto es como un arrendamiento, por ejemplo, cuando hace un traspaso de una cafetería, uno puede ser el dueño del local, puede haber fundado la cafetería, pero si luego la traspasa y no decide, detrás de la barra luego quien decide es quien lo alquila, ¿no? Y una de las cuestiones era
que Cordero iba a ser el gestor deportivo, pero Paco Gómez Paco Gómez no iba a poder acercarse al equipo para nada, es decir, no iba a poder hacer de las acciones suyas estas tan típicas de intervenir pues eso, para quejarse de los futbolistas o cambiar un entrenador. Y luego había una cuestión fundamental, y es que el grupo gestor que pretendía quedarse con el Cartagena quería un Cartagena limpio entre el 1 de julio de este año y el 30 de junio del próximo año, es decir, que no se hacía cargo ni de la deuda anterior ni de lo que pueda ocurrir en los próximos días, porque están esperando que llegue una comunicación de Hacienda con un pago bastante importante. Y de la seguridad social también. Sí, eso son cuestiones fundamentales que, por supuesto, quienes alquilaran, por llamarlo así de manera sencilla, de manera gráfica, lo puede entender todo el mundo, no estaban dispuestos a aceptar. Quería apuntar que, aparte de lo que antes, parece que tenía una clara tendencia hacia el proyecto de Pedro Cordero. No quiero dejar claro que también Fran de Paula es un magnífico gestor, porque el proyecto Pinatar Arena, que está dando unos magníficos resultados, resulta que es un proyecto que tiene una carencia, y es que no tiene un hotel adosado al complejo deportivo, y a pesar de ello se está vendiendo estupendamente. La diferencia es que una empresa no funciona muchas veces como un equipo de fútbol, y entonces en este caso pues la sensación es que el equipo de fútbol el que va a echar al entrenador va a ser Paco Gómez. Sí, no, y luego hay una cuestión fundamental también, y es que de Paula puede encargarse a lo mejor de lo que es la gestión del club, pero ahí había una persona clave, que era Paco López, el director, quien ha sido director general durante los últimos 5 años del club, que era la persona que, digamos, era el contacto con la Federación de Fútbol, quien sabía llevar todas las gestiones, quien tenía que hacer contratos de futbolistas y demás, y claro, con el margen también de ver cómo actúan estos además que son semanas decisivas, ¿no? Porque ahora hay que poner en marcha, en muy pocas horas hay que poner en marcha un proyecto deportivo, es decir, crear un equipo de la nada, prácticamente de la nada. Segundo, poner en marcha una campaña de abonados que tenga además, que dé buenos resultados. Es decir, que tienen un reto bastante importante por delante. Pero bueno, habrá que ver, porque tampoco es lo mismo gestionar, pues que te vengan equipos noruegos a entrenar a tus campos y gestionarle los hoteles, que luego tener cierto peso a la hora, por ejemplo, de discutir cualquier cosa en una federación, en una liga. De todas formas, es de perogrullo, pero será un éxito si el balón entra y será un fracaso si el balón no entra. Fútbol es fútbol. Claro. Pero bueno, en cualquiera de los casos sí se puede concluir que Paco Gómez está detrás y va a seguir ahí. Sigue ahí. Bien, vamos a pasar a otros temas de actualidad. Vamos a hablar de esa fatal noticia con la que ayer nos despachábamos al principio de la mañana, la del chico que la noche anterior había caído por un acantilado en Cabo de Palos y que, bueno, pues se viene a sumar a las muertes, a ese lamentable cómputo de muertes que todos los veranos uno y otro va sumando el mar. Quiero decir, el mar, hay gente que se lo toma, no a broma, pero lógicamente es un peligro porque para personas mayores o niños, en este caso no en el mar, sino en piscinas, aquí ya en la región de Murcia ha habido un par de casos, han fallecido ahogados, y se suma, decimos, este lamentable hecho de un chico que, en fin, de manera un poco incomprensible, cae por un precipicio, por un acantilado, y lógicamente, aparte de lo que se tardó en rescatar, porque era una zona de difícil acceso, pues no se pudo hacer nada por salvarle la vida cuando llegó al hospital de Santa Lucía. Yo creo que esto es un desgraciado accidente, lamentable, y bueno, los vecinos de Cabo de Palos están pidiendo que se tomen medidas para proteger un poco mejor la zona, aunque yo creo que aquí tampoco han tenido que ver mucho las barandillas, el mal estado de las barandillas, que no quita para que este tipo de episodios pues sirvan para intentar mejorar esa seguridad. Yo creo que esto ha sido un lamentable accidente, desgraciado, que el chico tuvo muy, muy mala suerte. Y bueno, y todo el mundo dice que al parecer se acercó demasiado al acantilado. Si se cayó, pues desde luego no estaría muy lejos. No, totalmente de acuerdo, porque además esto, lo incomprensible es que hay una valla, que efectivamente le faltan 2 listones en el sitio por donde accedieron los chicos a hacerse una foto, pero bueno, estamos hablando de chavales mayores, es decir, que saben perfectamente los riesgos que asumen cuando se acercan a ese acantilado, ¿no? Porque además hay una cuestión fundamental que nos contaban los vecinos y que hoy lo reflejamos en el periódico, y es que uno puede creer que está pisando tierra firme, puede estar pisando un terreno muy sólido, pero desde el mar se ve como la roca está horadada, es decir, uno se puede arrimar a una terraza y en un momento determinado, por el propio peso, desprenderse esa parte, que puede ser lo que ocurriera con este chico cuando tomaba una fotografía de 2 amigos. Es decir, que es un lamentable accidente,
Hay medidas de seguridad que para una persona, para un adulto, yo creo que son suficientes, pero no obstante, si el Ayuntamiento de Cartagena y la demarcación de costas colocan advertencias, yo creo que bueno que no van a estar de más. Hace unos días publicábamos en La Opinión una secuencia de la caída de una roca gigantesca de los acantilados de Cabo de Palos, que era espectacular. Carlos, ¿quieres apuntar algo? Yo en cualquier caso, insisto, se tiende a minusvalorar el peligro del mar, porque claro, una persona de 70 años que entra en el agua y cualquier resbalón que tiene puede ser mortal de necesidad, pero no por la propia por el estado del mar, sino porque se resbala, es una persona mayor, cae, se introduce en el agua, no puede levantarse, y lo mismo un niño pequeño. Con el caso de la piscina de Archena esta semana pasada, la anterior otra en Molina de Segura, no recuerdo. Quiero decir, hay que respetar sobre todo las edades, ¿no?, con las que uno juega con el mar, y en el caso del chico, pues no sé en qué estaría pensando para acercarse tanto al precipicio y finalmente caer. Es una cosa que... Eso, como dirían nuestros abuelos, cómo están las cabezas. Me refiero porque este fin de semana también, según he leído, he estado también en un viaje por Granada, y allí también un motorista, se cayó por un terraplén y se mató haciendo maniobras con la moto. Creo que en otra provincia, en Soria, creo que también había otro fallecido por una imprudencia. A ciertas edades tiene que ser uno consciente de dónde va pisando. A otras edades más pequeñas son los padres los que no tienen que dejarte de vigilar. Y luego el tema de la playa, pues exactamente igual. Uno tiene que ser consciente cuando entra en el agua, tienes que entrar dentro de unas condiciones básicas, mínimas, que tampoco tienes que pasar un test de control ni hay una aduana en la orilla de la playa, pero hay unas cosas básicas que tienes que llevar a cabo. Bueno, hay una bandera que indica si te puedes bañar o si es recomendable bañarte o si tienes cierto riesgo. Y desde luego hay gente con bandera roja que se mete en el agua y no pone en peligro solo su vida, sino la vida de quien tiene que entrar a rescatarle. Pero es que aunque parezca de perogrullo, yo sigo asistiendo año tras año a, por ejemplo, situaciones en las que los socorristas, que son, no olvidemos, quienes mejor conocen los peligros de una playa, es decir, cuando uno llega a una playa, pues debe saber si, por ejemplo, las corrientes forman hoyos o forman remolinos, es decir, son los que mejor conocen la playa, y los socorristas año tras año siguen advirtiendo, por ejemplo, con el tema de las banderas, o incluso ya de manera activa, yendo a la orilla con silbatos, advirtiendo a la gente, por ejemplo, que no se bañe en una determinada zona, y la gente suele hacer caso omiso. Le chulea. Es una cosa tremenda, y eso sigue pasando año tras año. Haya, por ejemplo, como hay en el caso de Cartagena, una ordenanza que castiga esas actitudes, que multa. Sí, pero el ejecutor, el que sanciona, falta, ¿no? Claro, si sí. no está el policía de playa, luego digamos, falta el policía, pero es que ya no es una cuestión de que me multen o no que me multen, es que al final, es que pongo en riesgo mi vida, lo primero, y lo segundo, puedo poner en riesgo la vida de un socorrista que está allí, entre otras cosas, bueno, pues para echarnos una mano en un caso de necesidad. Por ejemplo, lo que hablaba José Alfonso de una persona mayor, de una persona que pueda tener dificultades y que en un momento determinado caiga, pero padres de familia con bandera roja bañándose con los niños y desafiando un poco a las indicaciones de los socorristas, eso yo creo que lo hemos visto prácticamente todos, y año tras año, y la gente la verdad es que no es consciente de lo que hace. Bien, hemos empezado la temporada de playas. Como siempre hay quejas, este verano, sobre todo en islas menores, Los Nietos y Los Urrutias, no tanto por el estado de las playas, que se han regenerado, no tanto por el estado de limpieza, que bueno, siempre será discutible el tema, según quien lo mire, sino por la luz, que bueno, pues han estado muchos meses sin luz, y ha comenzado la temporada y han seguido sin luz. Ahora parece que parcialmente se ha resuelto, Gregorio, en el caso de Islas Menores y Los Nietos, pero no así Los Urrutias, que sigue habiendo tramos sin luz. Sí, se va resolviendo el problema. Es que hay que tener también en cuenta otra situación, y es que durante todo el invierno los ladrones de cobre se han puesto las botas. Es decir, son zonas muy poco habitadas en invierno y propicias pues para que... Y luego, pues, además, si falta vigilancia policial, que eso es otro hecho, es decir, la Guardia Civil, la Policía Local, pues prácticamente... hace escasísimas rondas, por ejemplo, por lugares como Los Urrutias, y allí pues un lugar propicio para que roben el cable. Y mientras que lo primero que reponerlo cuesta un dinero que muchas veces las administraciones no tienen para hacerlo de manera con la celeridad que quieren los vecinos, que reclaman los vecinos. Pero entre unas cosas y otras, pues pasará a lo mejor el verano y no podrán dar luz en muchos de los lugares. Yo creo que los ladrones de cobre son una excusa perfecta para dejar las calles del municipio a oscuras. Es cierto, seguramente, que hay muchas calles donde han robado el cobre y es difícil reponerlo. Pero el
O sea, hay muchas calles, ya no en las playas, en Cartagena. Yo aprovecho para decir que en la calle Alfonso X el Sabio, en el tramo que va de Príncipe de Asturias a Ramón y Cajal, no hay luz. Yo tengo problemas para abrir la puerta de mi casa con la llave porque no veo. Y igual que yo, pues todos los vecinos que pasan por esa zona. Y en esa zona están las casas de Peralta donde viven, iba a decir miles. Bueno, desde luego varios cientos de familias sí que viven. Luego yo no conduzco, voy andando por Cartagena y los cambios de luz son brutales. En la Plaza Juan 23 apenas hay luz. En la zona del Mercado Santa Florentina, que está la de la Plaza Juan 23, apenas hay luz. Entonces yo, cuando los vecinos de las playas denuncian que no hay luz, bueno, supongo que parte de la culpa será de los ladrones de cobre. Pero no podemos dejar las calles a oscuras. Todos los vecinos pagan su IBI, pagan sus impuestos y, bueno, es que es un servicio básico la iluminación. Coincido con Andrés que se junta el hambre con la ganas de comer en esos aspectos. Igual que tú hablas de lo que es el extrarradio de la ciudad, en los barrios existe exactamente igual. Yo he visto como en algunas casas, en algunas plantas bajas, han vuelto a poner la bombillica en la puerta para poder abrir la puerta. Incluso creo que en algunas zonas, por ejemplo, la avenida principal de Los Dolores, hay otra en Barrio Peral, en San Félix, en Cuatro Santos, creo que en los Barreros, en Santa Lucía. Creo que los comercios se van a encargar de cobrar por el alumbrado público, porque son ellos con sus carteles los que iluminan las calles. Entonces ya no va a ser un servicio municipal, sino de las empresas comerciales. Y luego en las playas, yo vuelvo, como dije hace varios días, Cartagena es un municipio muy grande, o sea, grandísimo. Entonces, muchas de los impuestos y demás repercuten en el centro, no me refiero a la ciudad de Jardín, todo eso, que eso ya está radio un poco en la periferia. Mucha gente cuando llega a las playas, pues se encuentra que la situación no es la misma que tiene en el centro, porque si hay abandono en plena ciudad, ¿qué no va a haber en las playas? En Playa Paraíso han estado en invierno sin luz en la entrada de Playa Paraíso. Han pedido los vecinos, la asociación de vecinos, el amigo José Antonio, ponernos luz para la entrada a Playa Paraíso, que hay niños que dejan en la orilla de la carretera a los padres para acercarse a la vivienda y tal. Resulta que han descubierto que han robado los cables. No hay luz. Luego, las quejas de las playas. Yo hacía una pequeña lista en Playa Gondarte del tema de los consultorios médicos. En Islas Menores habéis publicado hoy también. En Cabo Palos tengo aquí un vecino que también hoy nos ha escrito que en el Paseo de Medina y la calle Alarcón de Cabo de Palos, curiosamente, no tiene las mismas condiciones, mantenimiento y ofrece los mismos servicios, ni incluso la misma vigilancia policial, ahora que cuando ahí veraneaba Federico Trillo. Casualidades. Habla de 30 años sin luz, me parece, ese vecino. Sí, antes de que los ladrones hubiesen nacido, o sea, los ladrones de cobre de ahora entonces ni habían nacido. Está el tema por ejemplo, los Urrutia. Nosotros hemos abierto recientemente, hace un mes, un periódico en Algar y los Urrutia. Pues cuando vas por allí y ves, por ejemplo, al lado del club de regatas, ves las condiciones de la playa, que están llenas de algas, están abandonados. ¿Qué ocurre a los que viven allí, que lo toman ya con resignación? Si no les saca el tema a ellos ni te lo comentan, porque es una escena típica que ven allí. Aparte de eso, tengo que reconocer que lo que es la limpieza de la arena de la mayoría de las playas está muy bien. Bueno, decía José Alfonso que la limpieza bien. El día 1 de julio... Según se mire, creo que he dicho. El día 1 de julio sacamos una foto de una pala limpiando los nietos. A mí me parece increíble. Sí, bueno, es que de esto efectivamente hay opiniones para todos los gustos, pero yo, con el comentario que hacía Andrés del tema del alumbrado en la ciudad, lo que sí me parece curiosísimo es cómo se ha retardado el encendido del alumbrado público, y por ejemplo hay días que está ya oscuro y las luces del centro, y me imagino que los barrios pasará lo mismo, están sin encender. No, y como tú comentabas también, Carlos, el hecho de que sean los propios comercios los que alumbran la vía pública con el encendido de sus carteles es curiosísimo, ¿no? Y hay curiosidad que también algunos vecinos nos han mandado fotos que hemos publicado de alumbrado público a las 7 de la tarde. Y a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. En nuestro caso ha sido por las tardes, las fotos que nos han mandado. Si os parece, abordamos un tema que se va quedando en el tintero en las últimas tertulias, es la situación de los S80 de Navantia y las prisas porque llegue la nueva Carena. Bueno, Navantia está pendiente de que Defensa ordene la ejecución de la Gran Carena del S70, que en principio no tenía previsto hacerla, pero bueno, por el retraso de los S80, pues ahora es indispensable, ¿no? Teniendo en cuenta que la Armada no llega a tiempo para renovar los submarinos en el plazo de renovación que se haya propuesto. Del S80, pues seguimos pendientes a ver qué ocurre, porque después del parón en el proyecto, los americanos, la empresa americana a la que han pedido asesoramiento, pues sigue haciendo también su estudio definitivo para ver qué solución da y para resolver ese problema.
Desde luego es una situación complicada tanto para Navantia como para la Armada. La Armada porque no va a tener sus naves a tiempo, y Navantia porque además depende no solamente de ese contrato para cumplir con la Armada Española, sino para exportar el producto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay un compás de espera ahora mismo en verano, aunque se sigue trabajando, y agosto, septiembre habrá algún tipo de novedad al respecto. Yo creo que bueno, desgraciadamente, porque desgraciadamente se está dando un espectáculo muy, muy malo para los intereses de Navantia y de España y de la industria naval. Estamos saliendo en todos los medios de comunicación nacionales, internacionales, donde ridiculizan prácticamente el trabajo de los grandes profesionales que hay en Navantia, en Cartagena. Evidentemente ha habido un fallo y yo creo que hay que salir a dar la cara y explicar el fallo con pelos y señales, porque yo hasta el momento no he visto a nadie oficialmente explicando exactamente paso por paso qué ha pasado con el submarino, qué posibles opciones hay y bueno, y sobre todo los propios trabajadores piden que se tome una decisión de forma rápida para intentar paliar y frenar ese espectáculo que se está dando en todos los medios, donde bueno, hablan de titulares que yo no voy a repetir por no sé, se habla del submarino que no flota, se compara con claro, en fin, pero es que, se hace chiste del asunto. Es que el problema es que hay gente muy osada, muy atrevida, y cuando digo gente, compañeros nuestros, porque lo del submarino de los Michelines, lo del submarino del sobrepeso, todo este tipo de cosas, hombre, hay que tener en cuenta algo fundamental, y es que construir un submarino no es construir una bicicleta. Claro. Es decir, un submarino, y máxime cuando es un prototipo que está sometido, que esto como digo, esto no es una cuestión sencilla, esto lo que pasa, y luego escribir, y gente que incluso opina, gente que incluso se le supone, personas que han estado vinculadas al Ministerio de Defensa, que se le supone cierto conocimiento de la situación, decir que bueno, que todo esto viene porque alguien se equivocó al poner un decimal, son tonterías. Yo lo que he hecho en falta es complicado, lo que he hecho en falta es alguien públicamente dando la cara y explicando con todo detalle todo lo que ocurre y las posibles alternativas y soluciones que hay. Nos habríamos ahorrado toda esta fase del submarino de Gila, de los Michelines y todo. Hubiera estado, pero por lo menos se hubiera dado la cara, que es lo importante, que tiene la versión de la otra parte. En 10 segundos, Carlos. En 10 segundos, que ese 80 que no llega, que preocupa la situación, que hacen falta explicaciones, y hay cosas un poco raras como lo que sacaba del Tribunal de Cuentas el otro día, que entre 2007 y 2010 Navantia había subido su volumen de producción de trabajo un 40% y sus resultados fueron negativos, invitando a un cambio de estrategia. Yo creo que a Navantia le faltan muchas explicaciones. Gregorio Mármol, Andrés Torres, Carlos Illán, gracias por acompañarnos una vez más. Nos despedimos hasta mañana. En el programa abordaremos en formato de tertulia la programación cultural y festiva de Cartagena este verano.